decreto ordinario de regulación, ¿no? Había habido algunas otras, ¿no? También las propias iniciativas que había habido y que ha seguido habiendo en la sede parlamentaria, en el Parlamento de la Unión, y también, y con una importante relevancia para mí, la evolución que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el ámbito de la Unión ha ido teniendo, ¿no? Poniendo de manifiesto que, en definitiva, el juego, no siendo una materia propia de la competencia de la Unión, sin embargo, sí ha de respetar esos principios que la propia Unión, que la Comisión invoca y que los Estados miembros, con la suscripción de los tratados, al final hemos asumido como propios, integrantes de nuestro ordenamiento jurídico, y diciendo que, bueno, oiga, usted, Estado, tiene la competencia, usted regule, usted ordene, pero hágalo desde la base del respeto a estos principios, no me invoque, digamos, razones de carácter histórico, algunas que señalaba Miguel Crespo, de prevención de fraude, del blanqueo de capitales, etcétera, para articular de eso, a través de eso, tratar de articular mecanismos, ¿no?, que limiten o condicionen estos principios, ¿no? Por otro lado, una realidad que se ha puesto de manifiesto aquí y que normativamente está en la calle, y es que las comunidades autónomas, en el uso de sus competencias, ponían en juego, nunca mejor dicho, ámbitos normativos que permitían, digamos, más allá de los tradicionales sectores respecto de los cuales se había venido actuando, bingos, casinos y máquinas y tal, permitía abrir un nuevo campo en el cual se ponía de manifiesto, pues, que nada era igual que era antes, ¿no? Y yo diría que, en tercer lugar, había una realidad, y hay una realidad cada día más evidente y que constituye quizás el fundamento último de este seminario, y era Internet, y podemos decir Internet y otros medios, digamos, telemáticos o no presenciales, de carácter interactivo, que permiten, digamos, y están permitiendo, ¿no?, a distancia, y lo veremos quizás más en el futuro, ¿no?, con la televisión interactiva, la televisión digital, ¿no?, otros ámbitos de relación entre la ciudadanía y el mercado, ¿no?, los operadores en el mercado. Bien, estos indicadores son los que nos llevaron, fruto de esa reflexión, a promover, digamos, un ámbito de trabajo para llegar a unas conclusiones. Esto fue, digamos, una tarea de inicios de 2006, que a lo largo del 2007 hemos ido acometiendo y que, de alguna manera, ¿no?, podemos, digamos, decir que aquella visión se ha visto alentada por la realidad, ¿no? Se ha visto alentada por la realidad porque, en cierta medida, la labor de las comunidades autónomas, lo que yo señalaba respecto de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, etcétera, y la propia realidad del mercado y del juego a través de Internet, ha puesto de manifiesto de una manera mucho más evidente aquello, ¿no? De alguna manera, eso no desvirtúa el planteamiento inicial, pero sí lo hace, digamos, más patente, o hace más patente, digamos, la necesidad de abordar esta cuestión. A finales del año 2007, y se ha invocado, yo creo que a lo largo de la tarde, aun cuando creo que he tenido la oportunidad de oír tan solo a uno o dos de los intervinientes, se puso de manifiesto normativamente, a través de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, a través de su disposición adicional 20, un compromiso de abordar esta regulación. Ciertamente había habido aquella iniciativa legislativa por parte de la Administración General del Estado del Gobierno, había habido iniciativas parlamentarias, moción, proposiciones no de ley, etcétera, y en ese momento, a través de una enmienda, fructificó, ¿no? Y yo diría que muchos de los temas que quizás se han debatido, y sobre todo los que yo he podido oír desde que me incorporé al seminario, hombre, de alguna manera tienen respuesta ahí. Es cierto que no es una norma sustantiva de directa aplicación, ya allí hablamos de principios, pero sí, de alguna manera, han encontrado respuesta en ese marco. Podemos decir que es un marco orientador. ¿Por qué? Porque yo creo que fue una norma que refleja
un amplio consenso parlamentario y refleja un amplio consenso parlamentario a finales de 2007, al final de una legislatura. Desde luego, los dos partidos mayoritarios, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pero también el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, es decir, un amplio consenso parlamentario en aquel momento sentó esas bases, digamos, que son las orientadoras de un marco regulatorio. Y, en segundo lugar, hemos procurado de que ese marco parlamentario tuviera su reflejo también institucional a través de la Comisión Nacional de Juego. Hemos mantenido reuniones formales, aparte de otras muchas informales que yo haya podido tener con los responsables de comunidades autónomas, pero hemos mantenido reuniones formales y en una de ellas las comunidades autónomas, junto con la Administración General del Estado, hemos acordado que ese sea el marco sobre el cual construyamos la regulación. Y digo que algunas de las cuestiones que he podido oír se resuelven, por lo menos inicialmente, en la medida en que, digamos, ahí hay un consenso parlamentario, hay un consenso institucional, en que el ámbito de esa regulación debe de ser el ámbito supraautonómico o de juego de ámbito estatal. Asimismo, existe ese consenso, ¿no?, en que debe de ser un ámbito regulatorio que se extienda al juego y a las apuestas, ciertamente que en particular al ámbito de Internet y otros, digamos, canales de distribución, pero lo cierto es que aun cuando fuera para decir en qué medida, y antes alguien nos señalaba, nosotros, y ahora por un segundito me pongo, digamos, el gorro de operador de juegos, nosotros vendemos nuestros juegos, la primitiva, etcétera, a través de Internet, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que los operadores tradicionales, públicos o parapúblicos, ¿no?, véase loterías o la ONCE, ¿no?, tenemos una presencia en estos nuevos canales, es necesario, de alguna manera, decir cómo vamos a estar situados ahí respecto de nuestros juegos tradicionales, ¿no? Y, en tercer lugar, ¿no?, yo diría que existe también, digamos, un consenso, y es importante, en conceptuarlo como un servicio sin más, lo cual, al hilo de otras, digamos, otros ámbitos de esa misma norma, donde decimos que debemos de estar inspirados en los principios rectores, ¿no?, de la propia Unión Europea, ya nos sitúa un marco normativo y referencial muy importante. ¿Qué objetivos debemos de perseguir? Digo que yo creo que ahí también hemos alcanzado, y es un reflejo, es muy incipiente, pero es un reflejo, ¿no?, un alto grado de consenso, y ahí se manifiesta, ¿no? Es decir, hemos de perseguir la protección de los consumidores y, en particular, se hace mención de los jóvenes, de los menores, de los grupos especialmente vulnerables a esta actividad, también de los datos personales, en la medida en que, así como el juego tradicional es anónimo, aquí, al contrario, ¿no?, uno pone encima de la mesa en el comercio electrónico, digamos, al descubierto su identidad, sus datos bancarios, domicilio, etcétera, ¿no? También existe, digamos, como objetivo la lucha contra el fraude, contra el blanqueo de capitales, un cierto concepto de orden público. Y no, yo creo que porque responda a una moral antigua, ¿no?, sino porque son instrumentos que en el propio ámbito, además de la Unión, están encima de la mesa continuamente en la medida en que hay movimientos importantes de capitales. No quiero hacer mención de cantidad de noticias que seguramente todos tenemos en mente sobre, digamos, hipotéticos supuestos de blanqueo. Ricardo seguro que por su pasado, ¿no?, lo vive de cerca, a través del juego, ¿no? Todos los años o continuamente se ponen de manifiesto
algunos supuestos. Por lo tanto, está perfectamente legitimado que los poderes públicos, ¿no?, hagan uso de la normativa para perseguir, junto con la normativa en otros sectores, esos ámbitos de protección. ¿Con qué instrumentos jugamos? Yo creo que básicamente también se ponen allí. Se pone de manifiesto que es necesario garantizar la seguridad en las operaciones. Absolutamente. Se hace referencia, digamos, a la publicidad como un instrumento a través del cual algunos de los objetivos que antes señalábamos, por ejemplo, la protección de los menores o de los grupos especialmente vulnerables, debes de incidir sobre ella o sobre determinados ámbitos de esa publicidad para procurar y garantizar esa protección que como objetivo la norma y los poderes públicos debemos de perseguir. Se recogen otros instrumentos, pero yo creo que hay uno esencial que se pone de manifiesto, y es que, hombre, si hacemos esto, y lo ponías de manifiesto, Alberto, creo, que sirva, que sea útil. Por lo tanto, la utilidad de la norma tiene que contar con los medios, instrumentos humanos y materiales necesarios para que te permita luchar contra el juego no autorizado. Porque esa es la única manera también de que garantices los objetivos de protección de los consumidores, de los menores, de los grupos especialmente vulnerables. Y para que además a quien está en el mercado y está dentro del marco y cumple absolutamente con todas sus obligaciones, entre ellas también las fiscales, al final le dotes de un marco de juego claro y seguro, no alterado de manera espuria. No se recoge expresamente, ¿no?, pero yo creo que en las conversaciones que he mantenido con todo tipo de interlocutores, públicos, privados, institucionales y menos, yo creo que todos coincidimos en que existen unos límites que son el respeto a los derechos, las libertades fundamentales que resultan de la Constitución, el respeto a las instituciones, el respeto, digamos, a la intimidad, al honor de las personas, ¿no?, a los usos y costumbres, en cierta medida, ¿no?, de la sociedad española, que deben de inspirar esa normativa para establecer, bueno, el marco de juego común e igualitario de los actores en el mercado, ¿no? Yo diría que esto está lo suficientemente, digamos, consensuado en el escenario como para que, con independencia de cuáles sean los fundamentos constitucionales, legales, se pueda llevar a cabo esa normación. No quiero entrar en el debate de si ámbito público o ámbito privado, pero coincido con Alberto en que lo importante es que las reglas de juego sean claras, transparentes y comunes, ¿no? Pero sí quiero recordar una cosa, es decir, la lotería nace en el año 1763 de la mano del poder público. No digo más. Hay un marco, ¿no? Hay un marco que de ahí resulta, ¿no? Y hay otro que se infiere y que se ha puesto de manifiesto. Yo os escucho hoy, que además es lo razonable y que en las distintas charlas o interlocuciones que he tenido, de alguna manera es también fruto de una opinión común, ¿no? Es necesario que tengamos una autoridad regulatoria que garantice desde la inspiración de sus principios comunitarios y desde el respeto a las reglas del mercado algo que sea posible, que sea fácil, que dé satisfacción a las necesidades, porque si no, no merece la pena. Entonces entendemos que es una autoridad regulatoria que está en el ámbito de responsabilidad de la Administración General del Estado, pero en la que no solamente deseamos que esa participación de las comunidades autónomas de la que habla la norma desde un punto de vista fiscal se limite a eso. Entendemos que en esta autoridad regulatoria
las comunidades autónomas deben de estar también presentes. Y deben de estar presentes tanto en la decisión como en la gestión, y todo ello siempre en la medida en que sea posible y con los fines o finalidades que he dicho que debe de perseguir antes la autoridad regulatoria. Pero sin olvidar una cosa, es decir, el marco de responsabilidad es el del Estado, el de la Administración General del Estado, y ahí es donde se debe residenciar últimamente, ¿no? En segundo lugar, esta autoridad regulatoria evidentemente tiene que tener capacidad para hacer aquello que debe de hacer. Creo recordar, no sé si eras tú, Miguel, que decías que regulación sí, ni escasa ni demasiada, la adecuada. Creemos que debe ser así, es decir, debe de existir un marco regulatorio en una ley y en un desarrollo reglamentario que sea instrumental, necesario y suficiente, y dotar a esa autoridad regulatoria de una cierta capacidad, digamos, normativa y flexibilidad para poder acomodarse además a la realidad de unos ámbitos, fundamentalmente si hablamos de Internet, de telefonía, de televisión, que son cambiantes, que son evolutivos y que son evolutivos además en un contexto que es en el de la Unión Europea, donde también está evolucionando, digamos, la normativa, la posición de los poderes públicos al respecto, ¿no? Tiene que tener, digamos, la capacidad habilitante necesaria para reconocer a quién da parte en el mercado, capacidad supervisora, ¿no? Y capacidad sancionadora. Parece que estoy diciendo lo evidente, pero, hombre, lo cierto es que ahora, y me remito a los hechos o al derecho, dentro de la Administración General del Estado nos encontramos con una realidad, y es que LAE, Loterías y Apuestas del Estado, compartimos el papel de operador de juegos y, en cierta medida, de actividad regulatoria, no solo respecto de nuestros juegos. Digamos, tenemos asumida una competencia reconocida constitucionalmente por el Tribunal Constitucional para conceder o autorizar, ¿no? Pero está el papel también de la Agencia Tributaria y la Dirección General de Aduanas en materia de juego y contrabando. Está el papel importante históricamente y quizás, como señalaba Miguel, devenido a menos con la evolución histórica y la asunción plena de competencias por parte de las comunidades autónomas del Ministerio del Interior. Y también está el papel, en este momento, del Ministerio de Educación, de Políticas Sociales y Deporte, en la medida en que formamos parte del Ministerio de Economía, Interior y el propio, digamos, Ministerio del Consejo del Protectorado, que tutela, en cierta medida, norma y supervisa la actuación de otro operador de ámbito nacional, que es la Organización Nacional de Ciegos como Corporación de Derecho Público. Bien, todo este marco normativo, ¿no?, que parece que es evidente, bueno, es necesario, porque tal y como, digamos, está, no parece que sea ni el modelo razonable, ni sea instrumento útil, ni para los propios poderes públicos, ni para el propio sector o los operadores del sector. Operadores sobre los cuales, digamos, a todos y con independencia de cuál sea su origen, fundamentalmente desde el poder regulatorio, lo que hay que exigir, lo que hay que normar, lo que hay que supervisar, lo que hay que controlar, es las exigencias técnicas y las exigencias económicas que garanticen los objetivos que antes hemos dicho. Ni más ni menos, pero sí esos, ¿no? Ciertamente puede darse la particularidad, digamos, de autorizaciones ocasionales. No debemos de entender que son, en tal caso, operadores y, por lo tanto, hay que mantener una cierta especialidad respecto de ese régimen, pero esa es la situación, ¿no? Y, por último, para no prolongar la jornada más allá del día de hoy, como alguien decía, no quiero dejar de abordar un tema que es el fiscal y que se ha puesto en manifiesto magníficamente, por lo que he podido oír, por Fernando Prats, pero ahí lo que sí, desde la Administración General del Estado,
existe, y así fue, digamos, incorporado esa norma, es la voluntad de coparticipación con las comunidades autónomas en los rendimientos de los ingresos tributarios, pero también, y aquí quiero ponerlo de manifiesto, y lo he trasladado ocasionalmente cuando he tenido oportunidad para ello, es decir, el Estado quiere partir de un principio, digamos, de equilibrio, de neutralidad. Es decir, hay parte de la actividad y parte de la actividad que se va a poner en marcha que va a generar gastos, y hay gastos actualmente sostenidos por el Estado que en la medida en que participamos responsablemente en los ingresos y en los gastos. Desde el punto de vista técnico coincido con Fernando Prats en que hay soluciones y trataremos, digamos, de abordar aquellos criterios que por estar y ser probados generen menos riesgo y menos dudas para los operadores, para los contribuyentes, pero en definitiva hay una cosa, ¿no? Es decir, esa territorialización desde el punto de vista de la distribución puede obedecer a criterios que podrían ser los mismos que razonablemente podrían servir para el ejercicio de la competencia autonómica plena respecto de los juegos en el ámbito territorial de las mismas, ¿no? Me gustaría concluir señalando muy básicamente tres o cuatro ideas generales, ¿no? Es decir, en primer lugar, señalar que una nueva regulación en el ámbito del que estamos hablando exige que exista un consenso, y un consenso razonable. Exige que sea útil. Exige, asimismo, ¿no?, que exista un respeto pleno a las competencias de comunidades autónomas, del Estado y a su ámbito actual desde el punto de vista de responsabilidad y de ingresos. Y como en alguna ocasión he manifestado, si se dan estos elementos, y en este momento no tengo elementos de juicio para considerar que no se van a dar, ¿no?, habrá regulación. Muchas gracias.